Estamos en una serie de el Salmo 119. Y hoy voy a dar conclusión a la segunda parte de esta estrofa de 8 versículos. Después de aquí me quedan 15 estrofas más, cada una tiene 8 versículos. Así que estaba calculando este día cuánto más voy a terminar este Salmo 119. Y estoy viendo que en unos 6 meses, si aguantan vara, en unos 6 meses me aguantarían vara es que no lo puedo terminar en un solo miércoles 8 versículos, así que les estoy dando 2 miércoles para versículos, así que si me quedan 15 estrofas, añádele el doble, que son, y luego son 30 sermones, o sea, y aparte son 30 semanas, así que ¿cuántas semanas tiene el año? Así que para junio les prometo que voy a terminar. Así que aguante, pero tiene todo este tiempo para aprenderse el Salmo 119 de memoria. Así que les estoy dando más tiempo. Esto es lo que les estoy diciendo el día de hoy. Miren lo que dice la palabra, hablando de la estrofa que vamos a tocar, que ya tocamos parte de ella el miércoles pasado. El lema es, acuérdate de acordarte. ¿Se acuerdan Ahora, ¿se acuerdan de lo que les prediqué? Acuérdense de acordarse. ¿Se acuerdan de lo que les prediqué el miércoles pasado? Bueno, ahorita les voy a dar un repaso de lo que les hablé para que se vuelvan a recordar del tema de hoy. Miren lo que dice el Salmo 119, capítulo 119, versículos 49 en adelante. Y dice, acuérdate de la palabra dada a tus siervos, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Qué importante es mantener tu ritmo, tu rumbo, hacia dónde vas, a pesar de que tienes obstáculos, vengan las burlas, vengan las opresiones, vengan las cosas o el mismo desánimo, manteniendo el rumbo de tu vida. Y dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Y luego la parte que vamos a tocar en esta noche va a ser del 53 en adelante. Y mire lo que dice. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos, de los pecadores, de la gente vil. No se ha puesto a pensar al ver la noticia, tanta gente mala matando, lastimando, los terroristas. ¿Qué pasó en Francia anoche, amado? Matando gente a la deriva. Usted dice, ¿cómo ha llegado la maldad? Y David está viendo un cuadro de lo que a ti y a mí nos espanta y dice, me da terror el pensar en eso. Me da terror en la maldad. Déjeme decirles algo. Estaba estudiando este día. Si a usted no le da terror la maldad, no tiene la sensibilidad espiritual ya. Ya se impuso a lo que está pasando. Pónganse a pensar en esa realidad. Si a usted no le molesta lo que está pasando y de tanta maldad que está viendo, y ya, como quien dice, ya se impuso a verlo, es algo natural, quiere decir que ha perdido la sensibilidad espiritual de lo que Dios odia, de lo que a Dios no le agrada. Ahora, mire lo que dice aquí David. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos, que dejan tu ley. ¿Por qué hay terror? ¿Por qué hay gente mala? ¿Por qué hay gente pecadora? Porque abandonan lo esencial que es la palabra de Dios. Versículo 54. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Ahorita voy a explicar todo eso. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve. Fíjese lo que David declara, no un anhelo, un hecho, una realidad. Dice, obtuve bendiciones. A pesar de todas las circunstancias que le estaba viviendo, dice, estas bendiciones tuve. Dice, pero aquí hay una razón por qué las tuvo. Porque guardé tus mandamientos. Ahora, es interesante lo que vamos a estudiar el día de hoy. Déjenme darles un repaso. Hay 4 cosas que David está tocando en esta estrofa. Las primeras 2 cosas les hablé la semana pasada, el miércoles, sobre el tema acuérdate de acordarte. Y lo primero que David nos enseñó fue que debemos acordarnos de la palabra.
Eso, amado, y no voy a entrar en detalles el día de hoy sobre esto. Usted ya y yo debemos de saber un poquito más. Y si quiere más detalles, vaya y cómprese el CD. Está barato ahorita, amados, así que cómprelo para que lo vuelva a oír o vaya hacia el internet y parece que ahí lo puede volver a escuchar la palabra. Pero ¿por qué David dice que es importante acordarse de la palabra? Por dos razones les dije. Porque hay consuelo en la aflicción. Y no solo hay consuelo en la aflicción en la palabra, porque hay consejo en la aflicción. O sea, la palabra te sirve por dos propósitos. Una vez que tú atesoras la palabra, la estudias y te acuerdas constantemente de ella, cuando estés en aflicción vas a tener consuelo y cuando necesitas guía o necesitas orientación vas a tener consejos. La palabra está llena de eso para ti. Pero David dice lo segundo, ¿por qué debemos de acordarnos de la palabra? Porque, amado, al acordarnos de la palabra, no solo, amado, nos da esos beneficios, sino David nos dice, acuérdate del pasado. O sea, ¿qué ha hecho Dios por ti? No te olvides sus maravillas, no olvides lo que Dios ha hecho en tu vida, porque nosotros somos muy dados a olvidar. Inmediatamente recibimos el milagro, le damos gracias a Dios y ahí, borrón y cuenta nueva, next, ¿qué sigue? No, sigue una gratitud eterna por todo lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque la única manera que tú no te vas a olvidar del pasado es manteniendo tu curso, tu rumbo hacia donde vas el día de hoy. O sea, Dios no ha acabado contigo. No hay por qué debes desviarte de lo que Dios quiere hacer. Así que la manera de acordarte de tu pasado es manteniendo tu rumbo. Porque si Dios te dio la fuerza en el pasado, Él te puede dar la fuerza para que mantengas tu rumbo. Pero también debes de tú recordarte del pasado, lo que hizo Dios específicamente, milagros. ¿Cuántos no hemos sido recipientes de los milagros de Dios en el pasado? De un cuidado, de una enfermedad, de una mala noticia y que Dios tornó todo esto para bien. Dice la Biblia en Romanos 8:28. Que todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. ¿Cuántos creen en eso? Yo creo que Dios me ama. Y todos sus propósitos, aunque no me gusten, aunque no los saboree, aunque no me likeen, como dice aquí el Pocho, Dios los usa para bien. Dios los está usando para bien. Ahora, esto me lleva al tercer consejo de por qué David nos dice que no debemos de olvidar, que debemos de recordar, de acordarnos. El tercer consejo, David, que nos da, número 3, acuérdate de los cánticos. Este punto está muy interesante. Mire lo que dice el 51, 53 y 54 del Salmo 119. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Ahora, cuando estaba estudiando para este día, llego a la conclusión que David no solo experimentó la aflicción, que ya hablamos un poco de él, no solo experimentó las burlas y los rechazos, sino que ahora también sintió un horror por la maldad de los hombres. El ver cómo se aumenta la maldad, el ver cómo el hombre le ha perdido el temor a Dios, le ha perdido el temor a la vida, le ha perdido el temor. Inclusive hace una semana o dos estaba leyendo una historia del hombre que mató a su esposa y a sus 3 niñas por otra mujer. Y se hacía que las estaba buscando, pero él mismo las había matado, él sabía dónde estaba. Y llegaron a descubrirlo que, o sea, ¿qué tanta maldad? Mejor deja a tu familia, no tienes que causarle ese mal. Pero ¿hasta dónde ha llegado el descorazón del ser humano por la maldad y por el pecado que existe ahora? No estoy hablando solamente, amados, de gente de afuera, de gente que no tiene temor a Dios. Hay gente cristiana que no tiene temor a Dios. Yo me fijo y me alarma, amado, a cristianos que son cristianos para mí, porque se están alejando de la palabra de Dios. Yo no puedo concebir un cristiano que no saluda a otro cristiano, no importa si te cae gordo. ¿Estamos bien? Imagínate si Oscar me cae gordo y lo veo cada domingo y lo veo aquí y paso y no lo saludo. ¿Sabes lo que yo estoy practicando? Lo que el pecador practica. Si el temor de Dios, si la palabra de Dios está en mí, aunque sea, tal vez no tenga un convivio con Oscar, pero puedo por lo menos saludarlo por cortesía y porque estoy tratando de ejercitar lo que Cristo me dice que tengo que hacer. Y hay gente que tienes que saludarla hasta por fe. Sí, en fe, señorita. Y a veces no decimos, Dios te bendiga, porque no queremos bendecirlo. Y la Biblia dice que eso causa, cuando tú no practicas esas cosas, te empiezas a alejar de la palabra.
que dijo David en el versículo 53, las últimas 4 letras, que dejan tu ley. ¿Sabe por qué hay tanto horror del pecado en el hombre? Porque están abandonando. En otras palabras, no están practicando la palabra. No están practicando la palabra. Y esto es importante de saber. A ver, a veces la vida misma nos abruma. ¿Cuántos de ustedes los ha abrumado la vida? A mí me abruma la vida. Yo creo que somos 2 personas que levantamos la mano. De ustedes no. O sea que la verdad, dan perrones, ¿eh? La verdad los felicito. Que no los abruma a ustedes la vida, pero me voy a juntar con ustedes, a ver si es cierto. Y muchas veces cuando uno mira alrededor, vemos un mundo repleto de maldad. ¿No es cierto? Más mira para todos los lados. Hay un mundo repleto de maldad. No importa cuál fuerte usted sea, va a haber situaciones en su vida que la misma desesperación ante la iniquidad que se hace sea más fuerte de lo que pensamos y podemos sobrellevar. Por eso tenemos que estar conscientes en dónde estamos parados. Por eso tenemos que ser personas que saben la palabra y que mantiene el cántico del Señor en su vida. Voy a hablarles de 2 puntos aquí rápidamente para hacer referente a este punto. De acuérdate de los cánticos. David en primer lugar nos habla de una cosa. El primero que nos habla es horror de la iniquidad. ¿Quieres contrarrestar esta posición en tu vida? El tener horror por la iniquidad. Amados, hay una manera. Ahora, la pregunta que yo traigo para ustedes es la siguiente. ¿Alguna vez se ha sentido pasmado por el horror de la iniquidad? A mí cada vez, por eso a veces trato de no ver noticias porque me paniquean. Y digo, Señor, vamos a orar. Aunque hoy en la mañana, mientras me alistaba, oigo lo de Francia, dije, ¿por qué? ¿Por qué puede haber tanta maldad? Y no solo en Francia, donde quiera hay. Donde quiera hay. Ahora, para alguien que ha alcanzado un cierto nivel de madurez, ahí le va. Esto puede ser más difícil de encarar que la aflicción o las burlas. El sentirte desesperado por no poder hacer algo para remediar tanta maldad que hay, tanta injusticia que hay. Es precisamente nuestra sensibilidad espiritual lo que provoca en nuestro interior el disgusto ante el pecado. Si tú y yo nos mantenemos sensibles al Espíritu de Dios, a la palabra de Dios, al nivel espiritual que Dios quiere, todo lo que pasa alrededor te va a causar horror. ¿Por qué? Porque tú no estás de acuerdo. Porque la justicia de Dios, la justicia del reino, gobierna tu vida, que tú no vas a tolerar el convivir con tanta maldad. David amaba a Dios tanto que no podía evitar sentirse apoderado por el horror al ver que aquellos que abiertamente violaban la verdad divina. David, mire lo que dice el versículo 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos. En otras palabras, si David no se cuida, ese horror se iba a convertir en terror en su vida. Dice, estoy viendo algo que mis ojos pensaron que nunca iban a ver. Esto difiere agudamente como muchos de nosotros que hoy en día nos hemos acostumbrado a la bajeza del pecado que nos rodea. Nos acostumbramos demasiado rápido a lo que el pecado hay. Inclusive hasta nos acomodamos que me likeó. No hace mal. Y tenemos que entender que el pecado es pecado. No podemos tolerarlo si somos hijos de Dios. Es necesario para cada cristiano, para ti y para mí, establecer un equilibrio muy delicado de nuestra vida espiritual. Nunca podemos llegar a pensar que el pecado es aceptable. Ahora, es perdonable, pero no aceptable. Y el cristiano, si algo tiene que hacer, es llenarse de la gracia para poder perdonarlo, para poder sobrellevarlo, pero no para poder solaparlo. La gracia no es para solapar, es para poder rescatar a alguien que está haciendo lo malo. El creyente no puede conllevarse con el pecado. Al mismo tiempo, no podemos dejarnos apoderarnos, que se apodere de nosotros el horror del pecado a tal grado que nos tornemos en inútiles o deprimidos al punto de perder de vista nuestro objetivo, amados, verdadero de proclamar el Evangelio. Dice la Biblia que donde abunda el pecado debe abundar ¿qué? La gracia. Pero muchas veces nos acomodamos muy fácilmente a lo del pecado.
Déjenme relatarles este escrito, por qué David empezó a escribir estos dos versículos. Casi 500 años después, relata la historia de Israel. 500 años después de la muerte de David. Y fíjese lo que David está preparando al pueblo de cómo enfrentarse con cánticos nuevos a los desafíos del pecado. Pero casi 500 años después de la muerte de David, su reino, el reino que él había establecido y había unificado, se empezó a desintegrar. Un poco antes, las 10 tribus del norte habían sido conquistadas por los asirios. Luego, en el año 586 a.C., una tercera ola de tropas babilonias atacaron a Jerusalén, la cual produjo la destrucción final de la ciudad, la cual había estado bajo el dominio de los babilonios desde el año 606 a.C. Cuando se atacó Jerusalén, dice la Biblia que llegaron los de Babilonia, y la historia, amados, también lo dice, y se llevaron cautivos. ¿Recuerda cuando les hablé de Daniel? ¿Recuerda cuando les hablé que Jerusalén, amado, Israel fue llevado a Babilonia por 70 años? Amados, se llevaron a ciertos judíos cautivos que fueron, amados, puestos en esclavitud en Babilonia y sufrieron una esclavitud increíble. Ahora, en esa condición, cuando ellos estaban de esclavo en Babilonia, escriben, apunte este salmo, porque bueno, ahí lo tiene, parece, el Salmo 137. Uno puede imaginarse al leer este salmo lo devastado que estaban. ¿Cómo es que semejante cosa podía haber llegado a ocurrirles? Este salmo refleja emociones muy poderosa. Sus palabras manifiestan la amargura y el horror que sentían en sus corazones. Miren, déjame leerles ese salmo. Ahí lo tienen ustedes, ¿verdad? Lo tienen en su bosquejo. Miren lo que ese salmo fue escrito, amado, en el tiempo que Israel era cautivo en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Ahora, puedo hacer una pregunta, ahorita voy a seguirle esto. ¿Por qué tenemos que llegar hasta ese nivel para acordarnos de lo que teníamos antes? ¿Por qué tenemos que llegar a ser esclavos de algo en nuestra vida para añorar lo que teníamos antes de ser esclavo? Israel llegó y se fue esclavo. Y mientras eran esclavos se empezaron a acordar de sus buenos tiempos. Ahora, mire el versículo 2. Dice, sobre los sauces, o sea, sobre las palmeras, o sobre los álamos, sobre los árboles, en medio de ellas colgamos nuestras, ¿qué? Ya ni cantar querían. Y el pueblo de Israel, cuando canta, canta. Cuando danza, danza. Y cuando se mueven, se mueven. Ahora, fíjese, ¿cuál era la situación de ellos? Lo que estaban viviendo. La opresión que estaban sintiendo para ya no querer levantar las arpas. Ahora me llama la atención porque miren lo que dice el versículo 3. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos. O sea, esos mismos sabían cómo cantaban, cómo entonaban canto. Ellos le decían, cántanos de esos cantos que ustedes han cantado en Jerusalén. Y mire lo que decían. Cántanos algunos de los cánticos de Sión. Mire el versículo, mire el versículo 4. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en la tierra de extraños? Tanta era la opresión que ellos estaban siguiendo. Es como decir hoy en día, en la versión moderna del siglo XXI, ¿por qué ir a orar a la iglesia si no me siento bien? ¿Por qué ir a buscar a Dios y a alabar al Señor si no quiero, no fue un buen día para mí? ¿Cómo vamos a cantar cánticos a Jehová en tierra de extraño? Y luego dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mire la descripción que da aquí, me encantó. Mi lengua se pega. ¿A qué? No me vas a hacer que cante. No quiero ni abrir la boca.
No quiero ni mover la lengua para cantar. Fíjese la condición emocional que está viviendo el pueblo. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Pero dicen, mire lo que están diciendo, mire en el estado, y quiero que note, porque esta es una respuesta de la condición como se sienten ellos. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decía, arrástrala hasta los cimientos. Entonces acaba con ella. O sea, cuando los de Edom atacaron Jerusalén, quisieron dejarla en escombro y la dejaron. Dice, Jehová, no se te olvide lo que hicieron. Pero mire lo que dice aquí los siguientes 2 versículos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago que de lo que tú nos diste. En otras palabras, que alguien se vengue y el que se vengue de nosotros sea bienaventurado. Mire la condición de cómo estaban desolados, como dice hoy la gente, agüitados por todo lo que estaban viviendo. Ahora mire, ahí le va otro cuadro más. Vea el cuadro siguiente. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¿Escuchó bien ese versículo? ¿Escuchó la devastación de ellos? La emoción de ellos, lo hundido que estaban. Se sentían ellos que se había hecho una injusticia. Ahora, estos cautivos habían obedecido los primeros 2 principios. Porque si usted lee todo bien este salmo, ellos habían obedecido los primeros 2 principios que ya aprendimos. Habían recordado la palabra, habían recordado sus poderosas obras antiguas, sabían que Jerusalén no escaparía de la obra o de la ira de Dios, porque Dios era un Dios que hace justicia. Sin embargo, aún a estas personas que eran esclavos en Babilonia, les quedaba otra lección por aprender. Ellos habían permitido que el enemigo les robara el gozo. Porque yo no veo gozo aquí. Yo no veo que quieran cantarle al Dios. Yo no quiero que quieran convertir su lamento en danza. Les robaron el gozo. ¿Cuántas veces el diablo no te ha robado el gozo por tantas cosas que te han pasado, por la maldad que tienes, que te ha atacado últimamente, o por la gente que te ha hecho mal, que la gente que te ha criticado? Ellos habían permitido que el enemigo les robara su gozo. Ya no tenían cántico en su interior, porque ellos expresaban, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraño? ¿Cómo sería posible cantar? ¿Acaso no hemos venido a veces así a la iglesia? Bien abajo, bien desanimado, bien apagado, bien apachurrado, y todavía el que se para, a ver, levanten todas sus manos, levanta cuernos, ¿qué? ¿Qué no sabes que vengo enojado, que no vengo contento, que no vengo? Levanten todas sus manos. O saluda a tu hermano. ¿Por qué? Porque tú no tienes esa energía, no quieres, o sea, el enemigo te ha robado el gozo por todo lo que estás pasando. Aquí es donde David descubrió una verdad preciosa. Cuando se veía apoderado por el terror a causa de la iniquidad, David había aprendido a tener un cántico en el corazón. ¿Quieres cambiar tu lamento en baile? Aprende a tener un cántico en tu corazón. Por eso David está diciendo, no se olviden de los cánticos. No se olviden de los cánticos. David está diciendo en el versículo, amado, siguiente, que es el que vamos a entrar. David habla de un corazón, número 2, un corazón lleno de cánticos. Qué importancia para nosotros poder combatir el dolor, la desdicha o lo que nos oprime. Entonces tenemos que empezar a llenar nuestro corazón de cánticos. David comprendía el poder de la alabanza, se había comprometido a dirigir su alabanza a Dios en todo tiempo. Mire, apunte estos salmos que les voy a estar dando ahorita a continuación. A propósito, no se los puse que era demasiado, mejor apúntelo, usted tiene su tarea en su casa. Salmo 108, versículo 1. Salmo 108, versículo 1. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Ahora, voy a describirle un poquito de las cosas que les pasó a David.
¿Qué de esas horas y qué de esos días que el salmista describe en el Salmo 119, versículo 53, en los que el horror se apodera de su corazón? ¿Acaso podemos alabar a Dios realmente en esos tiempos? Cuando hay horror en el corazón, cuando hay pesadilla en el corazón. Mire, el compromiso de alabanza de David era profundo y no dependía de la circunstancia. David nunca dependió de la circunstancia para alabar a Dios, no dependió de su estado de ánimo. David dependió en la palabra, se acordaba de Dios, meditaba en Dios. El Salmo 34, versículo 1, Salmo 34, versículo 1, mire lo que dice: bendeciré a Jehová en ¿qué? Todo tiempo, dice. Bendiciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea que David, tú me estás diciendo que si vas a bendecir a Jehová y la alabanza de Jehová va a estar de continuo, que en las buenas vas a estar alabando, sí. David te va a contestar. Que en las malas vas a estar alabando, David va a decir, sí. Aun cuando me vaya en feria. Ahora, no olvide que el libro de los Salmos era el himnario de los hebreos. Si usted ve y estudia bien los Salmos, era el himnario de los hebreos. ¿Se acuerdan de los himnarios? ¿Verdad? ¿Sí saben lo que estoy hablando? La nueva generación. ¿Y eso qué es? Bueno, es lo que ves acá, pero era un libro. Se les llamaba himnarios. ¿Cuántos se acuerdan del himnario de Gloria? ¿Okay? ¿Cuántos todavía lo tienen? ¿Cuántos tienen el himnario de Gracia y Devoción? ¿No lo tienen ese? ¿Cuántos tienen el himnario que se llaman cancioneros? ¿Okay? Bueno, yo sé que estoy hablando del tiempo de los Saucedos, no del mío. ¿Okay? Pero los salmos son himnarios para los hebreos. Su hermosa poesía, porque eran más bien poesías que se convertían en canto, los cantaban ellos. Algunos de los cánticos más bellos se escribieron en los momentos más tenebrosos de David. David escribió la mayoría de los salmos y David los escribió en momentos de crisis en su vida. ¿Acaso David había aprendido a motivarse psicológicamente? ¿O acaso David estaba usando el poder de la actitud positiva? No, David estaba confiando en la palabra. Y de ahí se inspiraba en su relación con Dios y la palabra, que en los mismos versículos que acabo de leerles del Salmo 119, dice: cánticos fueron para mí tus estatutos. Los cánticos fueron para mí tus estatutos, es lo que David está diciéndonos. Ahora, David podía mantener sus emociones bajo control porque había aprendido a cantar la palabra de Dios. Por eso David podía controlar su vida, sus emociones. David tuvo momentos tristes como usted y yo los tenemos, pero amados, David se mantenía equilibrado. ¿Por qué? Porque confiaba en la palabra. Ahora, si usted examina los salmos de David, vamos a descubrir que su contenido tiene mucho del Antiguo Testamento. Era la meditación de David sobre la ley de Dios lo que produjo sus cánticos en las noches. Me imagino que cuando David ya se iba a su cueva porque lo andaban siguiendo, o cuando David se iba y se refugiaba sabiendo el día que había tenido de persecución, o lo que había pasado en su vida, se iba de nuevo. Inclusive si usted ve los escritos de David, de los salmos, mucho tiene que ver con el Antiguo Testamento, porque los recitaba, los aprendía. Trate de recordar, yo les voy a dar un ánimo, trate de recordar himnos o coros que usted conoce, pero que cuya letra esté basada en la palabra de las Escrituras. Si usted se aprende a cantar las Escrituras, usted va a caminar más seguro. Si usted aprende a manejar, y ahorita voy a darles unas muestras de todo esto. Ahora, muchos de nosotros cantamos cantos que están en la Biblia. Inconscientemente, usted ya está aprendiendo la Biblia, está recitando la Biblia. Ahora, ¿qué pasaría que intencionalmente usted se pone a aprender cantos que están relacionados o tengan versículos de la Biblia? ¿Sabe lo que está haciendo? Usted trayendo cánticos nuevos a su vida. Qué interesante sería crear un libro así, en el cual los cantos sean la Biblia con música. Yo creo que esto sería un buen proyecto y un gran proyecto para los individuos con talento musical de una iglesia.
Pero no solo con talento musical, que sean salmistas. Imagínense agarrar la Biblia y decir, voy a empezar a cantarla. ¿Se acuerdan del canto? Más el Dios de toda gracia. Ahí está la Biblia, Pedro lo dice, que nos llamó. Quiero decir si lo saben ustedes. Os perfeccioné. Está cantando la Biblia. ¿Sabía usted que está cantando? Cuando usted empieza a cantar esos cantos, está recitándola. Inconscientemente ya la está recitando. Son cánticos en su vida. Son cánticos que tú y yo tenemos que practicar. Haga algo especial que ocurra en su vida. La palabra de Dios con música puede levantar su espíritu de una manera inigualable. Si usted recita la palabra, ora la palabra, ahora canta la palabra, ¿qué cree que va a pasar con su vida? No, hombre, qué bomba atómica. Usted va a ser un cristiano atómico que puede flotar y hacer daño, buen daño, y va a contagiar a muchos. David dice, acuérdate de los cánticos. Por eso llegue temprano a la iglesia a cantar, mi hermano. Llegue. No más llegue desesperado a dar la ofrenda. Si no llegó antes, llegó después, dice. Porque se está perdiendo un momento de aprender cánticos que van a fortalecer su alma. Acuérdate de los cánticos, dice la palabra. David nos está diciendo, pero también lo último que David nos dice, acuérdate del nombre. Del nombre. Mire lo que dice el 55 y 56. Me acordaré en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Aquí voy a dejarles dos verdades sobre esto, para acordarnos siempre del nombre. Número uno, aquí yo veo una noche que oscurece el camino. ¿Sabe por qué? Amados, debe de acordarse del nombre, porque va a tener noches que van a oscurecer su camino y que no va a tener ni tiempo ni para leer. Las noches siempre se asocian con la soledad. Las noches están asociadas con el peligro. Si tan solo podemos sobrevivir a la noche, todo parecerá mejor en la mañana siguiente. A nuestra era, en la era que tú y yo estamos viviendo, ¿sabe cómo se le domina? Como la era de la noche. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está físicamente ausente. Está su espíritu, pero está físicamente ausente. Por eso se le ha puesto la era de la noche. Y está basado en Juan 3:19, donde dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es lo que ha pasado. La gente ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? ¿Sabe? Cuando tú caminas de noche y no tienes la luz de la palabra en tu vida, y si no está la luz de la palabra en tu vida, caminando en la noche puedes ocultar todos tus pecados. Pero pero a la vez no puedes ver por donde caminas. Por eso, aun cuando caminemos por la noche, y si nos mantenemos en la luz de la palabra, esa luz va a perfeccionar y limpiar nuestras vidas y podemos caminar, pero tenemos que acordarnos del nombre que lo ilumina todo. David experimentó tales épocas en su vida. Por ejemplo, a temprana edad tuvo que huir de Saúl. Usted conoce la historia. Saúl lo perseguía cada rato. No solo eso, a veces dormía en cuevas o en campos. Más adelante en su vida tendría que huir de su propio hijo Absalón. David experimentó algunas noches muy tenebrosas y largas de su vida. Fue a través de su relación con Dios y la relación que tenía con la palabra de Dios que David aprendió a enfrentar esas largas noches. Yo ya aprendí un secreto hace muchos años. Si se me va el sueño, ¿sabe lo que hago? Agarro un libro, agarro la Biblia o me pongo a orar. ¿Qué cree que pasa? Me da sueño otra vez. O sea, estoy batallando para dormirme. Ándale, pues, ¿dónde está la Biblia? A ver, vamos. ¿Dónde? Entonces, como que el diablo dice, ¿para qué? Mejor me lo mando a dormir otra vez. ¿Por qué? Porque, amados, a él no le conviene que estés preparándote en la palabra. Y David aprendió esto, aprendió a recordar la palabra, aprendió, amados, a recordar las obras pasadas de Dios, aprendió a recordar el canto o el cantar de la palabra de Dios.
Cuando consideraba el horror de la iniquidad. A continuación, ahora David está diciendo, quiero acordarme del nombre de Dios. Del nombre de Dios. Ahora, ¿no le ha tocado algunas veces caminar por un sitio tan oscuro que ni siquiera puede ver la mano de enfrente de usted? ¿A cuánto les ha tocado? A mí me ha tocado, veo ni que no hay luna, no hay nada, o te metes a una mina y está tan oscuro que si le haces, no puedes ver tu mano. Tú sabes que está porque la sientes y te puedes, aquí la tengo todavía, no la he perdido. Pero de que la veas, no. ¿Cuántos a veces caminamos por la vida de esa manera? Que la noche es tan tenebrosa, tan oscura. Y tal vez esta situación usted la está pasando en este momento. Usted ama a Dios y su palabra. Usted reclama la palabra para sí y sabe que Dios ha sido fiel en el pasado. Usted ha aprendido a acordarse de alabar a Dios cuando está rodeado de un mundo perverso, pero ahora está rodeado de tinieblas tan densas que duda si jamás saldrá de ella. Y si esta es su condición, necesita prestar atención al ejemplo que nos da David de recordar el nombre de Dios. Porque eso no te va a fallar. Tal vez no puedas ver más allá porque la oscuridad no te lo permite. Pero su nombre de Dios, el nombre de Dios es fiel, es firme, es verdadero, es fiel. David dice en esto, acuérdate del nombre. ¿Por qué? Porque te van a venir noches oscuras en el camino, que es la única ancla o seguridad que vas a tener. La segunda verdad es que el nombre que David te dice que te acuerde, va a iluminar tu noche. Te va a iluminar. ¿Cómo puede el nombre de Dios tener tal poder? Le aseguro que el nombre de Dios no es una fórmula mágica que hará que sus problemas desaparezcan como el humo. El nombre de Dios simplemente es una representación de su persona. David lo expresó de la siguiente manera. El Salmo 9, versículo 10. Salmo 9, apúntelo, versículo 10. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Mire lo que dice este salmo, en ti confiarán los que conocen. Mire, si usted llega a conocer el nombre de Dios, el nombre poderoso, mire, usted va a poder confiar plenamente en Él. Plenamente. Pero tenemos que llegar a conocer su nombre para poder confiar. Es el nombre que ilumina nuestro camino, ilumina nuestro sendero. El nombre de Dios es nuestro consuelo en las tinieblas. Tenemos que entender ese principio. Mira lo que dice el Salmo 63:5. Apunte el Salmo 63:5. Tú ya no metas porque les voy a dar más versículos. Ya no metas su bosquejo. Voy a darles más versículos. Okay. 63:5. Mira lo que dice. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Sabía usted que el recordar el nombre de Dios es recordar la fuente de fortaleza? Cuando tú te acuerdas del nombre de Dios que ilumina tu camino, es recibir fortaleza para poder terminar tu camino. Cuando esté en esos momentos seguros o tan oscuros en su vida, usted debe de recordar que el nombre del Señor es fiel. A mí me gusta un salmo, y ahorita lo vamos a cantar, incluso ya pueden empezar los músicos a prepararse. Apunte Proverbios, capítulo 18, versículo 10 y 11. Inclusive yo les pedí que lo pusieran en la pantalla, no sé si me lo van a poner. Y mire Proverbios 18. Inclusive hay un canto que cantamos aquí. Y me gusta lo que dice Proverbios 18, versículo 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Fíjese lo que dice este versículo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será ¿qué? Será levantado. Lo hemos cantado y ahorita lo vamos a cantar. El nombre de Jehová, entre más lo conoces, más torre fuerte va a ser para ti. Porque dice el versículo 11, las riquezas del río son su ciudad fortificadas.
Es lo que está diciendo. Y luego dice, y como un muro alto en su imaginación. Entonces, imagínate, el nombre de Jehová es torre fuerte. Si corres a él vas a ser levantado. Dice, y es como un río que va a proteger tu ciudad, va a proteger tu vida, va a ser fortificado. Y dice, no solo eso, sino que va a llegar un momento que tú puedes imaginarte que Jehová está palpablemente en tu vida. Es lo que está diciendo. ¿Sabe por qué dice el salmista estas cosas? Porque muchos han hecho, fíjese lo que estoy diciendo aquí, han hecho del dinero, los amigos o la fama su ciudad fortificada. Inténtale, aún tu trabajo, aún tu salud, aún tus amigos, aún tu dinero. Tú puedes decir, esto es mi fortaleza. No, se te va a acabar. Se te va a acabar. Todo por servir se acaba. ¿Se acuerdan cuando tenían 20 años algunos de ustedes? Ahorita los 25 años que yo tengo, yo ya los dejé atrás. Ya no hay la misma energía. Si yo dependo de mi físico, de mi fuerza física, de los 20, 30, 40 años, y ahorita que ya tengo 32, totalmente, ¿verdad que ya no eres tan ágil como era? Entonces, ¿por qué haces de eso tu fortaleza? Si tú tienes $1,000 en tu bolsa, créelo, ahorita los tienes, más vale que los disfrutes porque mañana puede ser que no los tenga, esa fortaleza se te va. ¿Te acuerdas de los amigos que tenían que tú decías, esos son mis amigos, nunca me van a dejar? Te metes en problemas, no te conocen. Inclusive vas y pides ayuda y te van a decir, ¿y tú quién eres? Porque no te quieren ayudar. Pero torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo. Pero si tu fortaleza es el dinero, tus amigos, o la fama, o tu salud, déjame darte la noticia, estás condenado al fracaso. Estás condenado al fracaso. Los justos comprenden que el nombre de Dios es una torre fuerte. La diferencia está en la fuente de poder y salvación. Por eso David dice en el versículo último del Salmo 119 que acabamos de leer, versículo 56, estas bendiciones tuve. ¿Por qué las tuvo? Porque de noche se acordaba del nombre de Jehová. De noche podía guardar su ley. Dice, Señor, yo quiero aplicar. Guardo tus mandamientos. ¿En qué confía usted cuando vienen las tinieblas a su vida? Muchos creyentes confían en cosas no más efectivas que el cubrirse hasta la cara como de la sábana como lo hacen los niños. A ver, los niños cuando se quieren esconder se cubren la cara. Bueno, ya los adultos no hacemos eso porque somos más sofisticados. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para enfrentar las oposiciones de la vida? Desde un punto de vista práctico, ¿cómo hace uno para recordar el nombre del Señor? Solo es posible hallarlo en el lugar correcto, en las páginas de la palabra de Dios, el refugio. Es por eso que Dios nos da su palabra. Me gusta cómo lo pone en Nehemías, capítulo 9, versículo 5. Mire lo que dice. Porque Nehemías aquí nos da un resumen magnífico del poder del nombre de Dios. Mire lo que dice Nehemías 9:5. Bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. En nombre de Dios. Ya sea que usted sufra aflicción, ya sea que usted esté sufriendo de burlas, horror o tinieblas, usted va a escoger cómo va a reaccionar. Nadie más puede escoger por usted. Usted puede quedar deshecho, temblar de miedo y perder el control de sus emociones. O usted puede acordarse de acordarse. ¿Puede acordarse de qué? Puede acordarse de la palabra de Dios. Puede acordarse de los hechos pasados que Dios ha hecho en su vida. Puede acordarse del cántico que ha puesto en su corazón para que usted pueda convertir su lamento en gozo. O puede acordarse del nombre de Dios que es sobre todo nombre.
Los dejo con una última cita, ya con esto voy a terminar. Salmo 20, versículo 7. El Salmo 20, versículo 7. Mire lo que dice el Salmo 20. Ese no es el Salmo 20. Ese es, ahora Dios, ese es el Salmo 20. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos ¿qué? Tendremos ¿qué? Acuérdate del nombre de Jehová. Porque hay gente que confía en caballos, en su fortaleza, en lo que tienen, en carros. Pero dice, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria, nos vamos a acordar de él, porque torre fuerte es el nombre de Jehová. Torre fuerte. Y no importa si el piso debajo de tus pies está temblando, tú tienes que decir, torre fuerte es el nombre de Jehová. No importa si la vida se te está haciendo pedazos, tú tienes que decir, yo me acuerdo del nombre de Jehová porque me da firmeza, me da seguridad. No importa si te está terminando tu trabajo o gastaste tu último dólar. Tú tienes que, tengo memoria del nombre de Jehová. Yo dependo de ese nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jehová. El nombre. Ahora, mi pregunta, y con esto termino. ¿Qué hará usted? ¿Olvidarse de todo eso o disfrutar de todos los beneficios que tenemos en el nombre de Jehová? Por eso dice la Biblia que cuando ores, tú tienes que pedirle al Padre. Voy a enseñarle la manera correcta de orar, porque a veces le pedimos todo el Padre, todo el Padre, todo el Padre. No, le pides al Padre, pero en el nombre de Jesús. La autoridad para que el Padre te escuche y te responda es en el nombre de Jesús. Cuando cierres la oración, Señor, todo esto te lo pido. Y si tú dices en tu nombre, la Biblia dice, no, menciónalo en el nombre de Jesús. Torre fuerte es el nombre de Jesús. ¿Aprendió algo este día? Póngase de pie. Ese canto, ¿está listo el grupo de alabanza? Yo voy a hacer una oración. Lo vamos a cantar varias veces, pero yo quiero que este canto sea nuestra oración. Yo no sé el valle que estás pasando, yo no sé las dificultades que estás viviendo. Lo que sí sé, que el nombre de Dios es poderoso. Lo que sí sé que cuando le das la oportunidad a tu espíritu practicar el cántico de Dios, tu lamento se cambia en gozo. Lo que sí sé, cuando no te olvidas de las obras que Dios ha hecho en tu pasado, tu futuro se ve muy bien. Y lo que sí sé, que si la palabra escrita que Dios nos dejó es aplicada a nuestras vidas, nos va a ir bien. Pero tenemos que vivirlo. Padre, te doy gracias, porque tú nos enseñas estos principios de vida que tanto necesitamos. Y llegamos a la conclusión que tu nombre es poderoso, que tu nombre es torre fuerte, que a tu nombre puede correr el justo y levantado será. Porque tiemble la tierra, vengan los vientos, se alborote el mar, tu nombre es torre fuerte. Es lo que necesita nuestra alma, confiar eternamente en ese nombre. Torre fuerte es el nombre del Dígaselo Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor.
Corre fuerte es el nombre del Señor. Corre fuerte Cante la es palabra. el nombre del Canta eso, está Señor. cantando la palabra y del nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado Crea la palabra al cantarla. Oh, a él correrá el justo y levantado será.